La Iglesia Bíblica Guardianes de la Palabra presenta su devocional de hoy. Nuestro devocional de hoy se basa en la carta a los Romanos, de su capítulo 6, los versículos del 16 al 23, los cuales meditamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero, gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado, se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Así nos ha hablado hoy nuestro amoroso Padre Celestial, y la verdad es que la palabra de Dios tiene un poder inconmensurable. Nuestro Padre hoy nos lanza un poderoso mensaje en el que nos revela nuestra capacidad de decidir, pero también nuestra realidad de esclavos. Y la pregunta para ti y para mí es: ¿de quién somos esclavos? ¿Y de quién nos gustaría realmente ser esclavos? Porque la vida del ser humano va transitando por un trayecto incierto, en el que por momentos llega a puntos donde el camino se nos bifurca y tenemos que decidir si tomamos a la derecha o tomamos a la izquierda, si tomamos el camino de la obediencia, de la honra a Dios, o tomamos el camino de la obediencia a Satanás, de confabularnos con el mundo y caer en pecado. ¿Qué decidiremos tú y yo? Porque la realidad de todo ser humano es que, como todos somos pecadores, todos somos esclavos del pecado. Pero Cristo vino a cambiar esa realidad. Él se ofreció como ofrenda perfecta, única y eterna, para que todo aquel que en Él crea pueda ser librado de la condenación eterna. Las ataduras del pecado, por la fe en Cristo, son rotas. Esos muros que vamos construyendo mientras caminamos en desobediencia a Dios y nos separan de su presencia, son derribados en la poderosa obra de Cristo. Pero nuestro Padre Celestial no nos obliga ni siquiera a aceptarlo a Él, a aceptar su palabra y a obedecerla. Él nos deja libres. Ahora la pregunta es: ¿tú y yo dónde queremos terminar la eternidad? Si queremos vivir la vida eterna en la presencia de Dios, en un cuerpo glorificado como el de Cristo, que jamás sufrirá enfermedad, dolor ni muerte,
Si tú y yo queremos heredar la gloria eterna de Cristo, si queremos vivir para siempre en la presencia de Dios, tenemos que decidir a Cristo como Señor y Salvador y vivir esclavos de Dios. Porque si no lo hacemos, entonces el pecado nos esclavizará cada día más y solo nos espera al final del camino la condenación eterna. Es un problema de decisión. ¿A quién serviremos? ¿De quién seremos esclavos? ¿Qué espera el Padre? Que tú y yo, por amor y obediencia, en libertad absoluta, aceptemos el regalo de la vida eterna, fruto del perdón y la redención que Cristo ya ganó para nosotros. El Padre solo anhela la salvación de sus criaturas para gozarse con nosotros en la vida eterna. Hoy el Padre pone frente a nosotros la vida y la muerte. A nosotros nos toca decidir a quién escogeremos. Somos esclavos, pero hoy decidiremos si queremos seguir esclavizados del pecado o vivir en la esclavitud de amor, llevando la carga ligera, el yugo fácil, en la obra de Cristo, sometidos en obediencia a nuestro Padre Celestial. Amoroso Rey de los cielos y Padre nuestro, adoramos tu nombre en esta hora, te glorificamos y te exaltamos. Gracias por la obra de Cristo, por liberarnos de la condenación eterna y de la esclavitud del pecado. Toda la vida no será suficiente para agradecerte, ni aun la vida eterna. Te suplicamos que extiendas tu obra de amor a nuestros familiares y seres queridos que todavía son esclavos del pecado. Dales la convicción de su desobediencia y dales el valor para aceptar a Cristo. Dales el don de la fe, ese que nos has regalado a nosotros y por el que en este día te adoramos y te damos gracias. Gracias por liberarnos de la esclavitud del pecado y hacernos tus hijos. Te adoramos, Padre bueno, y te damos gracias una vez más en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.